Siempre me había preguntado por qué se me hacía tan complicada la vida en la iglesia. Y no me refiero a la institución, sino a mis hermanos, con los que crezco en la fe. Habían puntos de desencuentro que yo no podía entender, y de alguna manera la soberbia me hacía pensar que estos hermanos estaban equivocados. Y el asunto no era tener razón o estar equivocado. El asunto era comprender que si bien el mensaje de Cristo es uno, no son dos, ni tres, ni cuatro, sino uno, si bien es cierto, el mensaje de la Iglesia Católica es uno, la manera de interpretarlo puede jugarnos muy malas pasadas. Y yo siento que allí estaba mi problema. Así que de alguna manera me senté con seriedad a verificar qué me ocurría a mí, hasta que lo logré entender. El problema es que el cristianismo o la práctica cristiana o la fórmula a través de la cual yo comprendía el mensaje cristiano y a Cristo estaba matizado por lecturas apasionadas que hice hace mucho tiempo. Lecturas que definitivamente se instalaron en mi corazón y a través de ellas yo voy relacionándome con el mensaje de Cristo y con la responsabilidad que pone en mis hombros la Iglesia. Sobre esas lecturas, 4 de manera muy particular, van estos videos, porque han sido estos 4 pensamientos los que definitivamente le dieron un sentido al mensaje cristiano, al mensaje de Cristo en mi corazón. Estos 4 autores son Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoyevsky, Lev Shestov y Miguel de Unamuno. Estos 4 autores definitivamente marcaron en mí una impronta que hasta yo mismo desconocía. La manera como ellos abordaron el mensaje cristiano me impactó tanto que se transformó de alguna manera en mi forma de comprender mi ejercicio, mi praxis cristiana. Por ello, he llamado a este video el escándalo de la fe, y me gustaría que me acompañaras a transitar por estos 4 pensamientos, por estos 4 pensadores. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, le dieras like al video, lo comentaras y, muy importante también, que lo compartieras para que el video llegue a la mayor cantidad de personas posible. Sin más demora, vamos a lo que nos ocupa. La historia del pensamiento cristiano no solo se escribe en los tratados dogmáticos o en las encíclicas de los concilios, se escribe fundamentalmente en la angustia del individuo que se reconoce finito frente a lo infinito. Para figuras como Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoyevsky, Lev Shestov y Miguel de Unamuno, el cristianismo no es un sistema de verdades lógicas que se aceptan por inercia, sino un acontecimiento paradójico que fractura la razón y exige un compromiso total de la existencia. Para Kierkegaard, el cristianismo es el escándalo supremo. El pensador danés rechaza la cristiandad oficial de su tiempo.
esa religión burguesa y cómoda para rescatar al Cristo histórico como paradoja absoluta, el Dios que se hace tiempo, el eterno que sufre. Kierkegaard sostiene que la fe comienza donde la razón termina. Ante el absurdo de un Dios que muere en la cruz, el individuo no puede comprender, solo puede saltar. La verdad es subjetividad. No se trata de saber qué es el cristianismo, sino de ser cristiano en la contemporaneidad con el sacrificio de Cristo. Si Kierkegaard es el filósofo del salto, Dostoyevsky es el narrador del abismo. En su obra, el cristianismo se presenta como la única respuesta posible a la libertad destructiva del hombre. En una famosa carta, Dostoyevsky afirmó que si alguien le demostrara que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarse con Cristo antes que con la verdad. Esta es la esencia de su pensamiento. La persona de Jesús está por encima de cualquier silogismo. A través de personajes como el príncipe Mishkin o Alyosha Karamazov, el autor propone un cristianismo de la compasión activa. La fe no es una ideología, sino el reconocimiento de que cada uno es culpable ante todos por todo. El filósofo ruso Lev Chestov lleva esta rebelión contra la razón a su punto más radical. Para él, el cristianismo es la lucha desesperada contra las verdades eternas de la lógica y la necesidad. Chestov critica a los teólogos que intentan armonizar la Biblia con Aristóteles. Para él, el Dios de Abraham no conoce la palabra imposible. La fe es un estado de guerra contra las evidencias que nos dicen que el hombre es un esclavo de las leyes naturales. Creer es recuperar la libertad original que el pecado de la razón nos arrebató. Miguel de Unamuno condensa este espíritu en su concepto de la agonía. Para el autor, el cristianismo es una batalla constante entre el corazón, que ansía no morir, y la razón, que nos demuestra la finitud. La fe unamuniana no es un descanso, sino una fatiga. Es crear lo que no vemos. En el sentimiento trágico de la vida, el cristianismo se convierte en la religión de la esperanza desesperada. Se cree no porque sea lógico, sino porque es necesario para que la vida tenga un sentido que trascienda la tumba. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge dentro de la Iglesia el modernismo, con figuras como Alfred Loisy o George Tyrrell. Aunque ambos movimientos, el existencialismo de nuestros autores y el modernismo teológico, surgen como reacción a un escolasticismo rígido, sus caminos son divergentes. Mientras que el modernismo intentaba suavizar las aristas del cristianismo para que encajara en los moldes de la modernidad científica y sociológica, pensadores como Kierkegaard y Chestov buscaban precisamente lo contrario: recordar que el cristianismo es una piedra de tropiezo, un fuego que no se deja domesticar por las categorías del progreso. En conclusión, el cristianismo de estos cuatro caballeros de la fe no es una doctrina del consuelo, sino una filosofía de la resistencia. Para ellos, la Iglesia no debe ser un museo de certezas históricas, como temía el modernismo, sino el lugar de una lucha agónica donde el hombre, en su desnudez más absoluta, se atreve a interpelar a Dios. Una de las escenas de los evangelios que más tiene significado para mí, y son muchas las que tienen un significado especial para mí,
es la imagen de Jesús en el Getsemaní. Tenemos a este hombre en plena agonía, una agonía que cristalizaba la tensión que dentro de él estaba ocurriendo. Este hombre absolutamente divino, absolutamente Dios, tirado hacia las cosas celestiales, este hombre absolutamente hombre, tirado hacia las cosas terrenales. Una lucha profunda entre la divinidad y la humanidad. En esa tirantez es que parece haber comprendido el cristianismo estos 4 hombres y de alguna manera yo. Yo no puedo comprender el cristianismo sin la agonía, sin el marco que brinda el sufrimiento. Y no porque sea yo un masoquista o porque considere que el cristianismo es una especie de masoquismo en lo absoluto, sino que logré comprender en mi experiencia el carácter salvífico que tiene el dolor, el carácter de reinserción en un universo de gozo del sufrimiento, el carácter de redención que tiene el sufrimiento. Y por supuesto, luego, cuando entré y comprendí la dinámica que me presentaba Juan Pablo II, digamos que fue la piedra definitiva para la construcción de lo que es mi interpretación del cristianismo y que es mi interpretación del cristianismo, no es la interpretación del cristianismo. Y probablemente esta situación con mis hermanos de fe tenga que ver con la agonía a través de la cual vivo mi fe. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.